Ay, no abrí no has, los links. no has, Ahorita no los has, abro. no has abierto en la plataforma para poderlo subir, profe. Listo, déjame y ahorita los abro porque no, créanme que no he tenido ese tiempo. Estamos, Sí, sí, profe, sí, tranquilo. cantidad de Estamos trabajo igual. que tenemos es violento. Listo. Bueno, entonces, bueno, a partir de lo que trabajamos nosotros, ¿quién nos falta por acá? Me falta alguien. Ah, Cristian. Cristian. Cristian y su doble. Entonces, bueno, tengo por ahí un problema con mi tableta, entonces vamos a ir trabajando sobre estas diapositivas que tengo acá. Ah, bueno, dos cosas. La primera, pues yo ya casi la mayoría me han oído lo de los proyectos. Pues la verdad no quiero ponerlos a correr. Y digamos que si me van a presentar el proyecto en otra materia, no los quiero poner a correr para que me entreguen en esta materia también proyecto lo más pronto posible. Entonces, no sé, Irene no oí que dijera nada en termo. No, Ah, no, profe. Es que a James lo comprometieron hasta el fondo. Yo le conté, ¿Ah? dijo que sí, profe, sí. Ah, bueno. ¿Qué? ¿Ah? Ay, Jay, no se ¿Que yo qué? haga. Lo es poner en termodinámica en el día élite. Y Hernán quedó de que sí Ay, con Kevin. Juan Camilo, sí no sé si va a presentar algo para el día de élite. Juan Camilo debe estar por allá con la papa en la boca todavía. Así como Judy Bet. Hoy. Wow, ¿qué comes que adivinas, profe? Sí. ¿Qué me dices, Juan Camilo, que no te oigo? Que se iba a presentar algo para el día élite. Sí. Irene. Irene. aquí estoy. Hablen si ustedes y me dicen. Bueno, listo, está bien. No sé, ¿van a presentar algo? Pero no, yo no creo, profe, porque yo también tengo otros proyectos, estoy muy cargada, Ah, de no, verdad. sí, yo Ah, también. listo, tranquilo, no se preocupe. Ok, bueno chicos, segunda cosa. Les voy a dejar un trabajo para que lo entreguen de este jueves en 8 días, o sea, para el 28, sobre el capítulo 8 del libro. ¿Listo? Entonces lo que van a hacer es un mapa, perdón, un resumen, ¿listo? Bien hechecito de ese capítulo y por lo menos una explicación de 2 ejercicios diferentes a los que están como ejemplos. ¿Listo? El capítulo 8 Profe, es de explicación fricción. de dos. No, un resumen. ¿Listo? Sí, Un señor. resumen del capítulo 8 que es con respecto a fricción. Voy a mostrarles aquí un momentico. Con respecto a fricción y las características, pues en ese caso de todo lo que tiene que ver con fricción, básicamente teniendo en cuenta estas 3 partes que están aquí. Y entregar por lo menos 2 ejercicios, 2, de diferentes secciones, ¿listo? Que puedan ejemplificando lo que tiene que ver con el proceso de fricción. ¿Listo? Y eso me lo van a entregar entonces para el 28. ¿Bien? ¿Para cuándo, profe? Qué pena. 28. 19. De Profe. este jueves en 8. ¿Listo? Bueno, entonces quedamos en eso. Por favor, tengámoslo en cuenta allí y me cuenten. Sí, señor. Bueno, y se las dejo fácil para que no estén peleando.
Entonces dice que el capítulo 8, un resumen sobre el tema que es fricción, las características y Todo el capítulo 8. todo el capítulo 8, listo. Y entregar 2 ejercicios de diferentes secciones, ¿cómo así Sí. de diferentes secciones de ese Por mismo ejemplo, capítulo? sí, claro, por ejemplo, de la sección 7U, de la sección 8.1, de la sección 8.3, por ejemplo, ¿sí? Ujú. Pero que no sean ejemplos, sino sean la solución de alguno de los ejercicios. ¿Listo? Ah, ok, listo. Bueno, entonces vamos a trabajar con respecto a fuerzas internas y vamos a ir analizando básicamente, pues en nuestro caso, qué son fuerzas internas en los miembros estructurales, las fuerzas de corte y momentos y diagramas, relación entre carga distribuida, cizalla y momento y cables. ¿Listo? Que es parte de lo que vamos a ir trabajando nosotros. Bueno, ¿qué vamos a tener nosotros en cuenta? Para diseñar cualquier elemento estructural o mecánico, siempre es necesario conocer cuánta carga soporta o cuál es la carga que soporta como tal y además cómo pueden resistir los materiales. ¿Listo? Básicamente, podríamos nosotros decir que en nuestro caso podríamos utilizar, por ejemplo, el método de secciones que vimos en la unidad anterior, donde nosotros dividíamos un cuerpo, como el que está aquí, ¿listo? Entonces, dividiéndolo en una determinada sección, en una determinada parte, y en ese caso, como tal, revisar las fuerzas que se ejercen en ese caso. ¿Listo? Aquí vemos nosotros, por ejemplo, un voladizo, es decir, una sección que sale de una estructura, ¿sí? Y tenemos como tal dos fuerzas que se aplican sobre él. ¿Listo? En ese caso, pues vamos a tener nosotros que las cargas internas, ¿listo? Las vamos a determinar en el punto B, ¿bien? Y vamos a mirar entonces cómo se trabajan ellas con respecto al desarrollo. Entonces, fijémonos en varias cosas que suceden cuando nosotros hacemos un corte de esta sección, ¿listo? Que para nuestro caso sería esta que está aquí, perdón, y esta sección que sería la que está aquí. ¿Listo? Bueno, ok. Entonces, en este caso, vamos a tener nosotros en cuenta, fijémonos que al hacer el corte, aparecen unas fuerzas nuevas que nos van a servir a nosotros y unos momentos nuevos que nos van a servir a nosotros para el desarrollo como tal de, de nuestro elemento. Lo primero que vamos a tener en cuenta nosotros es que cuando hacemos un corte, van a aparecer unas fuerzas normales, que son estas que tenemos aquí, ¿listo? Que van en función de el elemento o de los elementos que tenemos allí. Es decir, en nuestro caso, cuando hacemos ese corte, ¿listo? Tenemos unas fuerzas normales, ¿listo? Vamos a tener fuerzas cortantes, que serían las líneas verticales, ¿listo? Y vamos a tener momentos en diferentes direcciones. Fíjense una cosa aquí muy interesante, y es que cuando yo hago el corte, las fuerzas son contrarias. Es decir, si yo hago el corte y miro la sección de la izquierda y la de la derecha, por ejemplo, con la normal, ambas fuerzas son contrarias, de igual magnitud. Lo mismo sucede con las fuerzas cortantes que tenemos aquí. Una iría hacia abajo, la otra iría hacia arriba, y además los momentos van totalmente contrarios. Entonces, mientras que un momento va positivo, el otro momento va negativo. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta eso para poder determinar en nuestro caso. Bueno, entonces tengan en cuenta, las fuerzas N son las fuerzas normales, las fuerzas V son fuerzas cortantes, ¿listo? Y M serían los momentos. ¿Bien? Sí, señor.
puedo escribir aquí porque es que no me deja. Bien, bueno. Entonces, teniendo en cuenta, bueno, aquí lo que les estaba diciendo. Las N son fuerzas internas o fuerzas normales. Las B, que son tangentes, se llaman fuerzas de corte o cizalla. Y las M, pues serán los momentos de flexión o momento flector que se va a generar en este caso para cada una de las secciones. Bien. Ahora, si nosotros tenemos un modelo en 3D, como el que tenemos aquí, bien, las componentes entonces estarán dadas en estas direcciones que tenemos nosotros. Vamos a tener que si el corte, por ejemplo, esto fuera una varilla y hacemos el corte, va a aparecer una fuerza normal que es paralela a la sección que nosotros tenemos. Vamos a tener unas fuerzas de corte tanto en el eje horizontal como en el eje vertical paralelo al corte, ¿no? Y vamos a tener 3 momentos, ¿listo? Que se van a generar allí. ¿Bien? O sea que es lo mismo que en la anterior, solo que es en tercera dimensión, ¿sí? Sí, claro. Están Pero las fuerzas entonces ten en normales. cuenta que en la anterior, por ejemplo en esta, hay una fuerza normal, hay una fuerza de corte y un momento. Pero cuando hacemos en 3 dimensiones, vamos a tener una fuerza normal, 2 fuerzas de cizalla o de corte y 3 momentos. Ok. O sea, ahí solo se vería una de corte. Cuando hablamos de 2 dimensiones, sí. Las V son las de corte. Sí. Listo, pero si vemos 3 dimensiones, si vemos perdón, vemos 2 momentos de corte. Ok. ¿Listo? Listo. Bueno, teniendo en cuenta eso, vamos a mirar entonces cuál sería el procedimiento que vamos a generar nosotros en el caso que tengamos nosotros cargas internas en estas partes que vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces, como les decía, el método que vamos a utilizar es el método de secciones, es decir, en su caso, cortar como tal en alguna parte nuestro elemento. ¿Listo? ¿Qué hay que tener en cuenta? Antes de que nosotros podamos mirar, antes de que empecemos a mirar ese corte, lo primero que tenemos que mirar es las fuerzas de reacción que hay en los soportes. Es decir, me vuelvo por aquí. En este caso, primero hay que mirar cuáles son las fuerzas que se están aplicando sobre esta sección antes de hacer el corte para mirar muy bien qué fuerzas se aplican o no. Entonces, como esto es un soporte fijo, tiene una fuerza en X, una fuerza en Y y tiene 2 fuerzas adicionales que se aplican sobre él, ¿cierto? Bien, entonces digamos que esa es parte. Después del corte se pueden usar las ecuaciones de equilibrio para obtener las cargas internas. Entonces, en ese caso, recordemos que esas ecuaciones serán, en nuestro caso, la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y lo mismo la sumatoria de las fuerzas en Z si lo trabajáramos en 3 dimensiones. Bien, hay que tener en cuenta entonces mantener todas las cargas, todas las fuerzas y las cargas distribuidas, ¿listo? Y los momentos en los lugares correspondientes al corte. Bien, y luego, pues en nuestro caso, hacer el diagrama de cuerpo libre en la parte donde existen menos cargas. Entonces, ¿a qué nos referimos en ese caso? Como ya hicimos el corte aquí, en esta sección, dejamos las fuerzas, ¿listo? Y revisamos nosotros qué fuerzas se aplican
y qué momentos se aplican. Fijémonos entonces en este caso. En este caso, nosotros estamos aplicando 4 fuerzas y 2 momentos. Y en este lado estaríamos aplicando 4 fuerzas y un solo momento. Por lo tanto, lo que deberíamos tratar de hacer nosotros en este caso sería escoger este lado derecho para poder comenzar con él, ya que tiene menos variables y debe tener menor cantidad de incógnitas para resolver. ¿Sí? O sea, profe, escoger el lado donde no esté el momento. No, donde haya menos fuerzas y pues en este caso también incluir el momento, ¿no? Ah, listo. Entonces, fíjate que aquí, vuelvo al mismo cuento, tenemos 4 fuerzas y 2 momentos. Aquí tenemos 4 fuerzas y un momento, ¿listo? Puede ser un caso que nos hayan salido 2 momentos y 3 fuerzas nomás. Entonces, obviamente, utilizaríamos el lado donde haya menor cantidad. Ok, donde sea más fácil resolverlo. Donde no haya tantas incógnitas. Exactamente. Bueno, ¿listo? Sí, Bien, señor. después de eso debemos indicar las componentes X, Y, Z de las fuerzas y los momentos de par. Solo N, V y M, es decir, la normal, la de corte y los momentos, actúan en una sección, ¿listo? O sea que primero miramos una sección para poderlo desarrollar, la que ya habíamos escogido, para después mirarlo sobre el otro. Y determinar, pues, el sentido por inspección, ¿no? Teniendo en cuenta en nuestro caso, pues, básicamente que tratamos de ubicar las fuerzas y dependiendo de eso, pues ubicaríamos nosotros las contrarias. Bien, entonces, ¿qué hay que hacer? Las ecuaciones de equilibrio, los momentos con respecto a la sección, ¿listo? Sin eliminar la ecuación de las ecuaciones ni a n ni a v, o sea, ni a la normal ni a la de corte. Si resulta un signo negativo, pues lo único que tenemos que tener en cuenta nosotros, lo mismo que hemos hecho siempre, es cambiar al sentido opuesto de nuestra sección. ¿Bien? Sí, sí, señor. Sí, Ok, depende como no haya cogido las fuerzas. las fuerzas. Así de Exacto, negativo, pues ya uno sabe que lo cogió positivo, por ejemplo. exacto. Bueno, ¿seguimos? Sí, señor. Listo, vamos a mirar entonces este ejemplo. Dice determina la fuerza interna, la fuerza de corte y el momento flector, es decir, el momento que actúa en el punto B de la estructura de 2 miembros mostrada en esta sección. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer nosotros teniendo en cuenta que vamos a tener que hacer un corte será mirar las fuerzas que se aplican. En este caso, tenemos una fuerza, ¿cierto? Que tiene 2 componentes en el punto A, que sería la del soporte fijo, uno en el componente Y, que iría hacia arriba, y otro en el componente X, que iría en este sentido, ¿cierto? Voy a tratar de... No, es que no me los Sí, deja, señor. no me deja subrayar. Bueno, Ahí iría la, aquí en este ahí iría sentido la, iría la Y, y en este sentido, perdón, en este sentido iría la AX, y en este sentido iría la Y. ¿Cierto? Obviamente tenemos 2 soportes de perno. En ese caso tendremos una sola fuerza que iría en este sentido. Aquí tendríamos 2 fuerzas, ¿cierto? Una en este sentido, otra en este sentido. Bien, teniendo en cuenta esa fuerza que tenemos allí. Bueno, teniendo claro eso, lo primero que tenemos que hacer nosotros, en nuestro caso, pues como les decía, las fuerzas que aplicamos nosotros, la fuerza que nos solicitan a nosotros, que es básicamente la fuerza en el punto B, ¿cierto? ¿Sí, sí? ¿O no, no? ujú, sí, señor. ¿Bien? Eso. Sí, profe, ahí Listo. vamos.
Ok. Bien, entonces lo primero que tendríamos que hallar nosotros son los momentos. Entonces, el momento con respecto al punto A, que es el punto donde nosotros suponemos que se hace el giro, tendríamos una fuerza de 400 kilonewton por 4 metros, que sería la fuerza que aplicamos aquí. Básicamente tiene que ver con el peso, ¿cierto? Sí, señor. Y la fuerza que se generaría debido a que, perdón, y me devuelvo, tenemos una sección de 6, ¿listo? Un triángulo que se forma aquí de 6 y de 8, ¿cierto? Con una diagonal que en su caso nos daría, ¿cuánto? Ni idea. Disculpa, profe, ¿cómo es? ¿Cuánto nos daría la diagonal? Acuérdense que tenemos un triángulo y necesitamos ahí. Profe, se le fue. 8 por 8, 64. 6 por 6, 36. Eso quiere decir que esta distancia sería de 10 metros. ¿Listo? Y a partir de eso, pues Sí, señor. tendríamos que hallar nosotros el componente de la fuerza, que en nuestro caso sería la componente de el coseno de la fuerza FC T por los 8 metros, ¿cierto? Esas serían las dos únicas fuerzas, en este caso, que se estarían aplicando para el momento. ¿Listo? O sea, estaríamos aplicando esta fuerza y esta fuerza que son las únicas. Y obviamente solo el componente en X, perdón, solo el componente en Y, que sería el que nos hace como tal momento. En ese caso, pues nos daría 400 por 4, 1600, más 3 quintos de FCD por 8, y despejaríamos la ecuación. ¿Listo? Para ese caso, pues Sí, sí, señor. obviamente encontramos nosotros que la fuerza FC nos daría este valor al despejar la ecuación. Es decir, en este caso, a ver si me dejan, no, no me dejan. Nos quedaría 1600 sobre 8 por 3 quintos y nos daría este valor. ¿Listo? Entonces fíjense que primero utilizamos las fuerzas del componente completo. Luego tendremos que hallar nosotros la sumatoria de las fuerzas en X, teniendo en cuenta nosotros que solo hay dos fuerzas en X. La fuerza AX de este sitio Sí, y la componente en X perdona. del punto FCD, ¿cierto? Entonces, en ese caso, nos quedaría menos AX más 4 quintos, ¿listo? Porque estamos hallando la componente en X. Entonces, recuerden, esta es la componente Y, o sea, en este caso, es una fuerza que iría en este sentido, ¿listo? No me deja escribir hoy. Ay, bueno, tratemos de seguir así porque no quiere funcionar. Sí, profe, ahí te entendemos. Ahí Ok, se está refiriendo al momento ya abajo se está refiriendo a la fuerza como tal, la sumatoria de las fuerzas en X. ok, listo. Entonces, en ese caso, tendríamos nosotros las dos fuerzas que se aplican ahí, serían esas en X. Y ahora las fuerzas que se aplican en Y, que sería AY, la fuerza de 400 kilonewton, que está ubicada, que está por el peso, y la fuerza en Y de la componente FDC. Y eso pues nos daría que la fuerza AX sería de 266 al despejar pues la AX y la AY pues al despejar también nos daría una fuerza de 200 kilonewton. Perfecto. Copien esa partecita para poder seguir nosotros. Bueno.
Profe, una pregunta. ¿Podrías ampliar un poquito la imagen, el dibujito? Difícil. ¿Ahí? ¿Ahí? Sí, profe, espera, le tomo una foto para que vea. Gracias. Yo cobro por las fotos ahora, ¿no? Listo, profe. Cristian, ¿y dónde está su doble? Está durmiendo. Profe, ¿cuándo se acaba el... ¿Cuándo ya se acaba Uy, pero el ya me está diciendo, Dios mío. La otra semana acabamos, no se preocupe. Otra semana es Ish, nuestra semana 15. Mm, Mm, Profe, ¿ya la otra semana? claro. Y la última es la del examen final. O sea, la de la primera semana de junio es el examen final. Ay, por Dios, si hay tantos trabajos, Dios mío, qué locura. profe, voy a activar lo del trabajo. Sí, ya ahorita, ya ahorita. Espere, porque es que. ¿Listo? Bueno, listo. Hasta aquí, digamos que hallamos esas fuerzas en ese caso. Bien. Ahora, ¿qué pasa en nuestro caso si hacemos el corte? ¿Listo? Entonces, en nuestro caso, digamos que lo primero que tendríamos que tener en cuenta nosotros son las ecuaciones de equilibrio. Entonces, recordemos, cuando hacemos el corte, y para la sección de arriba y la sección de abajo, ténganlo en cuenta, son dos secciones que irían unidas. Nos están diciendo es qué pasa si yo corto aquí y cuáles serían los valores en este caso. Entonces, fíjense que el lado derecho tenemos la fuerza AX, la fuerza AY, y obviamente, aunque la sección la cortemos, va a quedar un peso de la sección que lo ubicaríamos en la mitad. De igual forma, en la parte izquierda, perdón, en la parte derecha, haríamos las mismas secciones y encontraríamos nosotros con respecto a las fuerzas que ya hallamos en este caso. ¿Listo? Bueno, teniendo en profe. cuenta eso, bien, fijémonos en nuestro caso cuántas secciones tenemos o cuántas fuerzas tenemos. Tenemos una fuerza 1, 2, 3, 4, 5 y aquí tendríamos 4 fuerzas, ¿cierto? Sí, señor. Ok, bien. Primero vamos a mirar qué pasa con las fuerzas en el miembro BC, ¿listo? Y qué sucedería, ¿listo? En este caso vamos a tener nosotros la sumatoria de fuerzas en X, entonces ya tenemos estas en nuestro caso. Ah, bueno, una cosa. Fijémonos aquí en una cosa para que lo entiendan ustedes. Aunque aquí hay 3 fuerzas, hay 3 desconocidas. Y aquí hay 2 fuerzas, pero hay 3 desconocidas. ¿Qué pasa? En nuestro caso, podemos utilizar cualquiera de las dos porque las fuerzas desconocidas son iguales. ¿Listo? Por eso se toma el miembro AB y no tomamos el miembro BC. ¿Bien? Ok. En ese caso, entonces vamos a tener que las fuerzas en X sería esta fuerza X y la fuerza MB que tenemos al lado izquierdo. Vamos a tener que las fuerzas en Y sería la fuerza de 200 newton de AX, la fuerza del peso y la fuerza de corte B en este caso. ¿Listo? Si nosotros tenemos en cuenta eso, la fuerza normal igualada a la fuerza de AX, pues nos daría que la fuerza normal es igual a 266.7. La fuerza en Y, tenemos una fuerza de 200 hacia arriba, una de 200 hacia abajo,
y estas dos se anularían, ¿cierto? Por lo tanto, la fuerza de corte debería ser 0. ¿Listo? Y ahora, teniendo en cuenta que vamos a decir nosotros, en nuestro caso, que vamos a hallar los momentos, ¿listo? Tendríamos entonces nosotros los momentos desde el punto A, ¿cierto? De los momentos desde el punto A, entonces tendríamos el momento B menos 200 kilonewton de esta fuerza que está en la mitad, perdón, esta fuerza que está aquí, ¿listo? Que haría un movimiento contrario, la de 200 kilonewton por 2 metros, que sería la distancia de aquí, ¿bien? Y eso, pues nos daría al despejar que el momento en el punto B debe ser igual a 400 newton. Aquí hay un error y es que esta de acá es el momento A, no es el momento B. Sí, profesor, le iba a decir porque pues no harían negativa sino positiva No, y además ya nos estaría dando el momento B y estaría mal como tal la diapositiva ahí. Sí, porque ya está hablando de B ahí en el desarrollo, entonces no tiene sentido. Exacto. Bueno, ¿y cómo se han sentido? ¿Muy pesado, mucho trabajo, muchas cosas? Uy, no, profe, Sí, profe, demasiado. demasiado. Uy, ya quiero Pero, que termine esto. pero yo la he calmado, yo no he colocado tanto trabajo, ¿sí? Profe, con ustedes en una vez, 200%. Lo que pasa es que, por ejemplo, pues yo también tengo clases, por ejemplo, yo tengo clase los sábados y bueno, termina una clase los sábados, el domingo hace trabajos, el lunes ya tiene que estar ya haciendo los trabajos que dejaron el lunes, los del martes los tuyos, el miércoles también, para el jueves, no, mejor dicho, uno vive ¿Su merced qué más horas las hace aseo en la clases, casa? más las clases virtuales. No, yo siempre me trasnocho, yo me acuesto a las 3 de la mañana. Uy, Y más la clase virtual que tengo de gestión, que eso es solo proyecto, 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 y eso es una mano de trabajo terrible. Entonces uno no sabe qué hacer primero. James está tan callado hoy que pensé que hoy tampoco había venido a la clase. Y después me dice que por qué no engordo. Sí, eso sí es cierto. No, profe, estoy terminando de escribir. Ahí las dos imágenes, estoy escribiéndolas. Para, Ok, no, no tengo esa retentiva así como tal. Entonces, por eso al escribirlo, al dibujarlo, entonces ya por lo menos puedo guiarme un poco mejor. ok. Yo ya también me siento cansado, ya no crean. Claro, profe, Yo imagínese estoy en... preparar esas clases en presentación todos los días, debe ser. Uy, no, es mortal. Yo prefiero explicar en el tablero. Uy, no. ¿Qué Total, cosa? profe, créame que tanto para profesores como para nosotros ha sido bastante duro todo este tema. Claro. No, y que yo ya me estoy dando cuenta que hay que adecuarse a muchas cosas y además de todo eso hay que, no sé, buscar otra estrategia. Si el otro semestre estamos, se tiene que buscar otra estrategia para trabajar porque en realidad es muy complejo así. Profe, Sí, pues señor. siendo sincero, va a estar un poco complicado con eso, porque de todas maneras, pues de nosotros las cuarentenas ya la bajaron bastante, la forma de trabajo, movimientos, Sí. pero ya las tienen así como medio filadas, no Ujú. solo de nosotros, sino otros países, y sería por ahí hasta finales de septiembre, ¿sí me Sí, muy entiende? seguramente.
Muy seguramente Entonces, va a pasar eso. seguir a punta de virtual. Me choca un poco eso, la verdad. Pero, pues claro, pero pues, ¿qué hacemos en ese caso? Pues diría uno con cariño, con paciencia, aguantarse esto porque no hay más, no hay de otra. ¿Mm? Sí, cierto. Bueno, ¿listo? Sí, ¿Podemos toca continuar? toca escoger el ritmo y ya. Sí, 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 Esto es básicamente es mejor. que, Ya pero sí, termino, profe. no, no, tranquilo. Permítame. Pero sí es como tener muy en cuenta organizarse uno, porque si no se organiza uno se enloquece. Eso es verdad. Hay días que me mantengo de mal genio porque uno, uy, no, 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 muchas cosas. Sí, claro. Pues, profe, cuerdos, no creo estar. Nunca lo ha estado, diga. No, mentira. No, gracias por la emoción, Irene. Me fascina que tu ayuda sea emocional. Sí. Mentiras, compañero. A James le falta es que le jalen las orejas allá a Yuribet. Pero No porque tengo idea. yo, ¿Que no? No, mentira, ya no. Los demás sí, los profesores. Ya. A profe Mario y a profe José. La profe Mal, Dios mío, ya no opino. Bueno, continuemos. Listo. Entonces vamos a tener en cuenta nosotros aquí ahora las ecuaciones de corte y momento y diagramas. Bueno, tengamos en cuenta nosotros que existen varios elementos dentro de nuestras estructuras que lo que hacen como tal es que la cantidad de material sea más eficiente, es decir, se puedan generar menores costos para el desarrollo. Entonces, por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con las vigas. Las vigas básicamente, pues en nuestro caso, recordemos entonces que en un puente nosotros tenemos, o en una casa también, tenemos vigas y columnas. Las columnas soportan como tal, pues en la forma vertical y las vigas en la forma horizontal. Es decir, para unir dos puntos, yo lo que utilizo es una viga, ¿cierto? Bien, y en ese caso, pues no necesitamos que la viga como tal esté soportada o esté amarrada, sino que podemos, por ejemplo, lo que sucede en los puentes, que la viga esté simplemente apoyada sobre un miembro, ¿listo? Sobre las columnas que colocamos. Si ustedes se dan cuenta, en un puente, las vigas nunca están soldadas unas con otras, sino que ellas se colocan sobre el soporte de la columna, que por ejemplo hace poco, no sé si se dieron cuenta ustedes en noticias, en Chía hubo, bueno, un pequeño terremoto y se logró mover uno de los puentes que está en la Sabana, la Universidad de la Sabana, y tuvieron que desmontar todo porque había peligro de que se cayera, básicamente porque eso no estaba soldado, no hay una unión entre una viga y otra, y obviamente solo están soportadas sobre las columnas. ¿Y qué pasa? En ese caso, el mismo peso de esas vigas hace como tal que no necesite estar, en su caso, apoyada en ningún otro sitio. ¿Listo? Bueno, entonces quiero que miremos el gráfico que tenemos aquí a mano izquierda. ¿Listo? Este que vemos aquí en este lado. Nosotros tenemos en nuestro caso el desarrollo como tal de unas fuerzas, un punto A, ¿listo? Unas pequeñas fuerzas que están en A, una fuerza en P y tenemos una longitud L, ¿cierto? ¿Qué sucedería en nuestro caso entonces con respecto
a lo que tiene que ver con las fuerzas L y con los momentos. Perdón, las fuerzas V y los momentos, es decir, las fuerzas de corte y los momentos con respecto a la longitud. En ese caso, fijémonos que cerca al soporte que tenemos en este extremo, en el soporte O, el valor de la cizalla cada vez va disminuyendo. ¿Listo? Debido al soporte, a las fuerzas que se colocan aquí. Cuando nosotros llegamos al punto A y ya no hay ninguna fuerza, entonces se equilibra como tal todas las fuerzas que se ejercen. ¿Listo? Y en el punto B, ¿listo? La fuerza decae en el otro sentido. ¿Por qué? Porque este soporte está haciendo una fuerza hacia acá y este soporte está haciendo una fuerza hacia acá, haciendo más fuerza al lado izquierdo que al lado derecho. De igual forma, si nosotros hiciéramos cortes o secciones, encontraríamos que los momentos, por ejemplo en A o en B, serían totalmente diferentes. Obviamente, si nosotros miramos el momento con respecto a B, es mucho más grande porque está más alejado, ¿cierto? Que el punto A. Y con respecto al punto L, pues obviamente por la fuerza normal nos generaría un valor que en ese caso buscaría cómo desarrollarse. ¿Qué pasa en ese caso? Entonces fijémonos también que en esta sección donde está B, es el punto más susceptible a que haya una rotura, ¿listo? Fíjense, aquí baja a ser 0, o sea, hay un momento en que la fuerza se vuelve 0, ¿listo? Y puede haber una rotura mucho más fácil que en esta sección de este lado, donde el valor es mucho más grande para poder haber una rotura. ¿Listo? A eso se refiere ese diagrama que tenemos allí. ¿Listo? Bueno, me dicen Listo. si puedo pasar o seguimos. O esperamos un momentico. Sí, profe, un momento. ¿Cristian ya llegó? ¿O no ha llegado todavía? Sí, pero hace rato lo llamé y no apareció, Cristian. Claro, claro. Yo listo por acá, profe. Ok. Bueno. Bien, chicos. Entonces, al igual que pues en nuestro caso anterior, tenemos que seguir un análisis para mirar qué es lo que debemos de hacer. Entonces, igual que lo hemos hecho siempre, mirar las reacciones de los soportes, ¿listo? Donde pues tenemos que encontrar todas las fuerzas reactivas y los momentos de par que puedan estar sobre la viga, ¿listo? Y pues obviamente tratar de resolver los componentes que pudiéramos resolver a partir tanto de los momentos totales como de la sumatoria de fuerzas totales. Bien, después de que hacemos la reacción de corte y los momentos, pues hay que especificar en nuestro caso la coordenada X desde el extremo izquierdo, ¿listo? Seccionar la viga en cada una de las X perpendiculares al eje, ¿listo? Hallar las fuerzas B obtenidas sumando las fuerzas perpendiculares a la viga y hallar, pues en nuestro caso, los valores de los momentos
obtenidos desde el extremo seccionado que nosotros hayamos. Bien, nuevamente, y en este caso, pintar la fuerza de cizalla contra la longitud y los momentos contra la longitud. ¿Listo? Ese sería básicamente el proceso que nosotros vamos a seguir. Y vamos a mirar entonces este diagrama que tenemos aquí. Cópienlo, por favor, para poder explicar ahorita a partir de del resto del diagrama. Ahí tocaría hacer el corte como Ya después miramos de... dónde haríamos. Sí, ahí podríamos mirar en dónde hacemos el corte, aunque el corte digamos que lo podríamos hacer en la sección de la mitad, pero ya vamos a ir mirando qué sucede. Bueno, en nuestro caso, ¿listo? Si nosotros tenemos en cuenta que este es de 5 kilonewton, tendremos dos fuerzas, ¿listo? Una fuerza en este sentido, perdón, tratando de... A ver si la puedo trazar, porque no me la deja trazar. En este sentido, y otra fuerza en este sentido, ¿cierto? Es que no me las deja, no me están funcionando bien. Bueno, tendríamos entonces dos fuerzas en ese sentido. No, definitivamente a veces no deja. Bueno, entonces tendríamos una fuerza en A, una fuerza en C, ¿cierto? Y adicionalmente, pues como lo estamos viendo de frente, pues tendríamos una fuerza en AX hacia adentro y una fuerza de CX hacia adentro. Si nosotros miramos, esa fuerza AX y CX se anularían, entonces no nos servirían como tal de nada. Además, si esta fuerza está en el centro, como nos damos cuenta aquí, obviamente la fuerza AX y la fuerza CX deben ser fuerzas de reacción que irían hacia arriba, ¿cierto? Y en ese caso, pues como están a la misma distancia, pues este 5 kilonewton se debería repartir en las dos secciones. Es decir, 2.5 acá. No, definitivamente no pude. 2.5 acá y otros 2.5 en este sitio. ¿Claro por qué? ¿O no? ¿Me podría explicar nuevamente? Tenemos una fuerza de 5 kilonewton, ¿cierto? Que está en el centro de la barra. ¿Bien? Eso quiere decir que si esta fuerza está hacia allá, deben existir dos fuerzas de reacción, una fuerza en A, que iría en la dirección Y, y una fuerza en C, que iría en la dirección Y, ¿cierto? Sí, eso sería como... Para que todo el sistema quede en cero, ¿sí? ¿Cómo, perdón? O sea, Que todo el sistema quede en cero. Sí, para que todo el sistema quede en cero, pues obviamente esta fuerza se reparte en los dos porque está sería de 2 de 2,5 para cada uno, ¿no? y 2.5 de acá. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Para que Teniendo en sea... cuenta eso, sí, exacto. Teniendo en cuenta eso, pues vamos a revisar nosotros si hacemos un corte en cualquier distancia X. ¿Listo? Entonces, una distancia X que puede ser o antes de B o después de B, como está en cualquiera de las dos secciones. ¿Sí ven? Entonces, aquí estamos haciendo un corte antes y un corte después. ¿Sí? Sí. Bueno, cuando Uno tenemos corta después de B y antes de B. Exacto. ¿Eso es válido? Sí, claro, porque vamos a mirar qué sucede en este caso con respecto a las fuerzas de corte en ese sentido. ¿Listo? En este caso es para poder hacer los diagramas que vimos hace un momento. Es decir, para poder ver
o desarrollar estos dos diagramas que tenemos aquí. ¿Listo? Tanto este como este diagrama. Para eso es que lo hacemos. O sea, no lo vamos a hacer en un solo corte, sino vamos a mirar varios cortes. Entonces, como ese corte está al lado derecho, perdón, al lado izquierdo, entonces tendríamos nosotros que la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0, ¿cierto? Y las únicas fuerzas que hay serían la fuerza A en Y la fuerza de corte V, ¿cierto? Y pues para que esto esté en equilibrio, pues obviamente esas dos fuerzas deben ser iguales, ¿cierto? Claro, profe. Bien. Y ahí que ahí no tomaría la fuerza normal, ¿no? No, todavía no la tomamos. Ah, ok. Bueno. Bueno, listo. Aquí, ¿qué tenemos nosotros ahora? Los momentos. Los momentos con respecto al punto A, ¿listo? Sería entonces en nuestro caso 2.5, que sería la fuerza B, multiplicada por la distancia X que no conocemos. ¿Listo? Y eso sería una incógnita que tenemos en este momento. Ahora, y pues obviamente, ¿qué va a pasar si la distancia X es más grande? ¿Qué pasará con el momento, chicos? Señor, Si si X la, es más grande, o sea, si se hace más pequeña, esto tenderá a ser más pequeño, ¿cierto? Si se hace ajá, más grande, será mayor. claro, sí, señor. ¿Listo? Ahora, miremos Proporcional. si la sección de corte, señor. Es proporcional. Sí, exacto. Bueno, ¿qué sucedería en nuestro caso si ahora el corte no lo hacemos al lado izquierdo, sino lo hacemos al lado derecho del punto B que tenemos aquí? Entonces, en ese caso, lo que vamos a mirar es las fuerzas. Las fuerzas serían la fuerza de 2.5, la fuerza de 5 dada por el peso y una fuerza de corte que estaría en este caso hacia abajo, ¿cierto? En ese caso, pues lo que tendríamos nosotros al despejar la ecuación es que esa fuerza para que eso esté en equilibrio debería ser de menos 2.5. Es decir, que esa fuerza debería ir hacia arriba, no hacia abajo. ¿Sí? Por Sí, lo que dio negativo. Ahora, con respecto a los momentos, entonces tendríamos el momento m, que sería el momento de este punto, el momento de 5n por x menos 2 metros, ¿sí? Que sería la distancia que tenemos nosotros para poder mirar este punto de acá, y la distancia de 2.5 kilogramos, pues en este punto, ¿listo? Que sería con respecto a x. Bien, eso al final nos da que el momento debería ser 10 menos 2.5x. Es decir, que también va a ir, y en este caso va a ir disminuyendo el valor de m, porque a medida que la longitud va creciendo, este valor se va haciendo más pequeño, ¿cierto? claro, sí, señor. Ok, copien eso para poder continuar. Yuridet, ¿ya acabo de comer? Profe, desde las 7:30. No sea mentirosa porque a las 8 usted entró y ya estaba con la papa en la boca. Eran las 11. Ah, y Kevin estaba tan ocupado en la otra clase que ni me respondió nada.
Claro que sí, profe. Ese sí tenía la papa en la boca. Ah, sí. Bueno, ¿listo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, porque ya lo he estresado con el puntero. No, Señor, no, tranquila. Estoy es aquí como mirando a ver si me funciona el lápiz que no me quiere funcionar. Ya no quiere trabajar más, pero ¿Cierto? es Estamos en una las señal mismas. divina. Hay Estamos que con hacer. las mismas. Bueno, listo. Entonces fijémonos que a partir de esto, ¿qué sucede? Si yo miro la fuerza al lado izquierdo, siempre va a ser de 2.5. Pero si yo miro la fuerza hacia el lado derecho, la fuerza cortante B, sería de menos 2.5 como nos dio aquí a este lado. Por eso, cuando hacemos el diagrama, entonces en nuestro caso nos quedaría al lado izquierdo el valor de B positivo y al lado derecho el valor de B negativo. ¿Listo? Sí, señor. Ok. Bien, de igual forma, cuando nosotros estamos trabajando el momento, ¿cierto? Con respecto a, pues, al lado izquierdo, vamos a tener que, a medida que yo voy alejándome del punto A, este valor de X va aumentando, con lo cual el valor del momento va a ir creciendo. ¿Qué es lo que sucedería en este caso, en esta partecita de acá? ¿Listo? Porque tendríamos 2.5x, donde x sería la distancia con respecto a ese punto. Y ahora, para el otro caso, ya habíamos dicho que nosotros que era 10 menos 2.5x. En este caso, ¿listo? A medida que la x aumenta, ¿listo? O sea, que este valor sea más grande, todo el momento se hace más pequeño. Porque, por ejemplo, si fuera 1, sería 7.5. Si fuera 2, ya sería 5, es decir, 10 menos 5. Si fuera 3, entonces sería menos 7.5, o sea, ya sería 10 menos 7.5 nos daría 2.5. Es decir, que a medida que la X va aumentando, va a ir disminuyendo el valor. Por eso sucedería lo que tenemos aquí. Ok, tiene sentido la gráfica. Ahora sí tiene sentido. Sí. profe, el micrófono quiere estar en huelga. ¿Qué pasó? ¿Ya está cansado o no lo oye? El mío no, me refiero al suyo, profe, que le molesta un poco el escribir, ¿no es? No, pero no es el micrófono, sino el lápiz. ¿Cómo es? El Hinchado vieja esfero, James. no, perdón. Siga durmiendo, James. Ah, ya voy para eso también. Todos cansados, todos Qué pena cansados. contigo. Yo no puedo estar comiendo todo el día. Uy, Joribet. Se van a agarrar ustedes dos definitivamente. Profe, pues lo que ocasiona la envidia, tú sabes. Sí, La envidia es como es mejor sentirla que vivirla, ¿es así? no No, señora, despertarla despertarla. que sentirla.
Me hice entender, me hice entender. Yo creo que no. Sí, eso veo, pero pues con Yuribe no hay problema, sino que Hernán ahí sí, o sea, no opina, no dice nada hasta que coge y le da por abrir la boca y una estupidez encima. Ahí es donde está. Ay, no, ya, Qué ya, pa- Kevin, ya, James, ya, James. No se ponga bravo, hermano. Deje el mal Pelea, genio. pelea. Deje el mal genio. No, yo no tengo mal genio, bro. Sino que se ponen a Ese man molestar. está Hombre, loco, es que, profe. Hernán por bueno, allá, ¿te hace? Hernán por allá, ¿Le hace? vaca, y James diciendo eso. Ujú. Bueno, Listo por acá, profe. ok. Bueno, entonces, bien, continuando, vamos a mirar entonces que va a existir una relación entre la carga distribuida, la carga de corte y el momento. ¿Listo? En ese caso, hay que tener en cuenta que una viga está sometida siempre a varias cargas que están concentradas en diferentes puntos y momentos de par y cargas distribuidas dentro del mismo objeto. ¿Listo? En ese caso, pues lo que vamos a tratar nosotros es de entender cómo se relacionan esas tres. Entonces, lo primero es que vamos a considerar nosotros, pues, la viga que está entre A y D, ¿listo? Que en su caso va a estar sometida a una carga arbitraria W, que sería esta carga que estaría activa, ¿listo? Eh, digamos, dentro del cuerpo como tal. Bien, listo. Tenemos en cuenta nosotros que si yo hago un corte de sección, bien, en una distancia de X y tengo un delta de X, bien, puedo generar o podemos explicar en ese caso que existiría un momento uno en un sentido, un momento 2 en otro sentido. ¿Listo? Y supondríamos entonces en ese caso que obviamente esa carga distribuida, perdón, actuaría hacia arriba. ¿Listo? Vamos a dejarla hacia arriba para mirar la convección, la convención de signos. Bien, si yo tengo en cuenta esto, vamos a mirar nosotros entonces que al mirar en esta pequeña sección que tenemos aquí, esta que tenemos aquí, ¿listo? Vamos a mirar qué sucede. En un caso, tenemos un momento hacia un lado, el momento hacia el otro lado, pero con un delta de m. El delta de m que será dado por esta distancia que tenemos aquí, ¿cierto? Si un momento es m, el otro sería entonces el momento más ese cambio en el momento que hay. Ahora, tendríamos en cuenta nosotros, adicionalmente, que al hacer el diagrama de fuerzas, vamos a mirarlo, vamos a aplicar, en este caso, no todas las cargas en todos los puntos y vamos a mirar entonces nuestras fuerzas internas y los momentos flectores en ese punto. Bien, entonces miremos qué sucede si yo hago como tal ese delta de X. Nosotros tenemos en nuestro caso, bien, que esa carga distribuida sería un delta de F y estaría dado como un determinado valor de W, ¿listo? Que sería en nuestro caso un valor con respecto a el peso,
y otro, un delta de X, ¿bien? Que en sí, estas dos magnitudes se deben estar relacionando con la fuerza de corte. Bien, en ese caso, pues fijémonos aquí, tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y debe dar igual a 0. Si yo miro las fuerzas, estaría la fuerza de corte, ¿listo? La fuerza o el delta de fuerza que tenemos nosotros, menos, obviamente, el valor de corte de un lado, más el delta de B del otro. ¿Listo? Bien, cuando hacemos eso, pues obviamente vamos a obtener nosotros que el delta de B sería este que tenemos aquí. Vamos a borrar esto de acá para que lo entendamos mejor. Bueno, y pues al final, para no irnos tan lejos, vamos a tener nosotros que la carga distribuida va a estar dada por o la pendiente del diagrama de corte, o sea, esa pendiente que veíamos hace un rato, que generaba como tal el desarrollo, va a ser delta de B sobre delta de X, igual entonces a un delta con respecto a la carga distribuida. La pendiente del momento entonces será igual a el delta de M, ¿sí? De los momentos con respecto a X, y eso va a ser la fuerza de corte. Bien, el cambio de la fuerza de corte, en este caso, va a ser la integral del diagrama de carga. Bien, y el cambio en el momento, entonces será el área del diagrama de corte. Entonces recordemos que este W de X por dx, en nuestro caso, y lo voy a mirar aquí, sería entonces esta área que tenemos aquí. Esta área que está aquí, lo mismo que esta área que está aquí. Bien, esto es para que lo entendieran un poquito mejor. Entonces copien esto y ya paso a la siguiente para terminar esa parte. Ok, profe. Listo, profe. Ok, ¿listos? Sí, señor. Sí, señor, ya. Ok. Bueno, y terminemos con esta parte que tenemos que irla trabajando.
¿Listo, chicos? Sí, profe. Bueno. Listo. Entonces, nuevamente tenemos un procedimiento. Básicamente será hacer el diagrama del cuerpo libre del segmento, de un segmento pequeño con las fuerzas localizadas que nosotros pretendamos determinar, teniendo en cuenta entonces que el delta de B sea igual a esa fuerza localizada que tenemos allí. Además, el diagrama de cuerpo libre de un segmento pequeño, localizando pues los momentos en nuestro caso. ¿Listo? Entonces, fijémonos, el lado izquierdo, estamos la primera parte, la parte de arriba, ¿listo? Esta parte de arriba, ¿listo? Y en el diagrama izquierdo, perdón, derecho, tendríamos esta parte de acá. Bueno, ¿listo? Sí, Vamos a profe. tratar de terminar. Bueno, vamos a Sí, mirar sí. entonces en este caso cómo sería el diagrama de corte y el momento para la viga que tenemos aquí a este lado. ¿Listo? Obviamente, fijémonos entonces que tenemos una fuerza X. ¿Listo? Aquí tendríamos una fuerza en este sentido. Tendríamos una fuerza en este sentido. Perdón, una fuerza en este sentido. Y tendríamos una fuerza aplicada en este sentido, ¿cierto? Debido a estas dos rodaduras. Y obviamente tendríamos que mirar con respecto al peso que sucede. ¿Ya le sacó foto, Juliet? Ya, profe. Bien. En este caso, vamos a mirar qué sucede en nuestro caso. Bien. Voy a correr hacia acá. Bien, para que puedas ver el diagrama. Bien, y en nuestro caso vamos a mirar qué sucede en cada una de esas secciones que tenemos allí. Obviamente, en nuestro caso, vamos a determinar pues nuestras fuerzas, ¿listo? Teniendo en cuenta pues el diagrama que tenemos aquí. Vamos a tener nosotros en el primer caso que la fuerza o el peso total se soportaría sobre toda la sección, ¿cierto? Y vamos a tener una fuerza AY de 2 kilonewton en este sentido y una fuerza BY en este sentido de 10 kilonewton. Bien, en ese caso vamos a tener nosotros obviamente que revisar qué sucede en cada uno de los casos. Entonces, si nosotros miramos para este caso, cuando no tenemos ninguna fuerza entre un punto y otro, obviamente la fuerza que se genera aquí, o la fuerza al hacer el corte en cualquier punto, si yo hiciera el corte aquí, o hiciera el corte aquí, o hiciera el corte aquí, la fuerza contraria, que sería la fuerza B, ¿listo?
tendría que tener ese mismo valor de 2 kilonewton para poder tener claro que eso fuera, en su caso, constante. ¿Listo? Sería negativa porque, para nuestro caso, ¿listo? Si yo hago AX igual a 2 kilonewton, iría en sentido negativo y debe ser igual a la fuerza B, que iría en el otro sentido. Entonces tendría que ser de 2 kilonewtons menos 2 kilonewton en ese caso. ¿Listo? Cuando llegamos a este punto, ¿listo? Y vamos a mirar el corte ya no a este lado, sino a este lado, o sea, hacia el lado derecho, tendríamos entonces que tener en cuenta, ¿bien? Que para este punto hay una fuerza de 10 kilonewton y una fuerza de 2 kilonewton bajando. Eso quiere decir que nos generaría esta fuerza de 8 kilonewton. Pero a medida que yo me voy alejando de ese punto, ¿listo? Las fuerzas entonces va a hacer que esa cizalla sea cada vez más pequeña hasta llegar a cero en la distancia más lejana. ¿Listo? Con respecto al otro punto que tenemos allí. Bueno, no sé si me están entendiendo, pero estoy tratando de hacer un esfuerzo grandísimo para que me entiendan porque estos diagramas son un poquito más complicados. Sí, profe, está un poquito enredado, pero pues ahí vamos. Sí, estamos Bueno. entendiendo algo. Estoy confundida con las cargas que tiene en la parte de allá, de los 4 kilonewtons. Cuando dice 4 kilonewtons por metro, que hay 1, 2, 3, Es que 4, 5, 6. Esa es la carga distribuida en ese pedazo, ¿no? en ese pedazo se está distribuyendo 4 kilonewton por metro. ¿Listo? Ok. Entonces ahí, donde sacaste el 8, abajo, donde Sí. lo pusiste en círculo, Sí. se está refiriendo a las A la cargas resta, no, a la resta de esta fuerza y de esta fuerza. de 4. De 10 kilonewton, que es en este punto, y la de 2 kilonewton con respecto a ese punto. ¿Listo? Ok, listo. Eso Con es lo que quería. respecto, pues básicamente a este punto. Ok. Bien, y a medida que yo me voy alejando, nos sucede lo mismo que nos pasaba en la anterior, y es que va a ir disminuyendo como tal la fuerza de corte. Bien, ahora, como nosotros dijimos, para poder hallar el diagrama de momentos, o perdón, la ecuación de momentos, entonces ya tendríamos no que utilizar, en nuestro caso, la ecuación normal, sino tendríamos que ir hallando entonces, para nuestro caso, la integral, y en ese caso, a medida que yo me voy alejando, la integral se va haciendo más grande. Bien, y aquí, en el otro caso, a medida que yo me alejo, pues en el otro sentido, mirando el corte en el otro sentido, va a ir disminuyendo de esta forma. Bien, recuerden que para nuestro caso estamos hablando de integrales y derivadas, ¿cierto? Sí, señor. Acuérdense que la integral de una constante, ¿sí? Si yo tuviera, por ejemplo, la integral de 3x, de 3, perdón, de x, ¿qué nos da? Chicos, ¿cuánto nos da la integral de 3x? Aquí, ya le digo. De 3 de x. 3x al cuadrado sobre 2. ¿Por qué? La integral de 3x. 3 de x. Es 3x, es x al cubo, ¿no? No, 3x. Negativo. 3x al cuadrado sobre 2, ¿no? ¿Por qué? Si ¿La de es 3 de 3, x o la 3x? integral de 3. 3 Solo Ah, queda de 3x. x. Ah, sí. Ok. ¿Listo? Y en este caso, como la constante está negativa, por eso da una pendiente negativa. ¿Listo? Y en este caso es una función que es una x, ¿sí? Que puede estar disminuyendo como un 2x o algo así.
y por eso se genera esta parte de acá. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y al hacer pues la suma de esos momentos, el momento total nos daría menos 8 kilonewton. Es que estaba confundida con la, no había visto, pensé que me estabas diciendo que 3x. Es de 3 de x. Bueno, listo chicos. Entonces, vamos a dejar hasta ahí. Nos vemos el jueves. Vayan adelantando entonces su trabajo para que no los coja a última hora el desarrollo. ¿Listo? Listo, profe. Que descansen. Profe. Gracias, profe. Profe, Igual que descanses. qué pena. Ah, ya abro los enlaces. Ya abro los enlaces. ¿Listo? Profe, Ya ¿me puede los guardé. repetir lo del resumen del capítulo 8? Entonces hay que hacer el resumen del capítulo 8 para entregarlo y hacer 2 ejercicios. ¿Listo? 2 ejercicios en los cuales pues usted aplique como tal lo que está allí. ¿Sí? Kevin. ¿Pueden ser del mismo libro, o sea, del mismo capítulo? ¿Sí? Ah, pero no pueden ser Ah, ok. ejemplos que estén hechos, ¿no? Ah, no, obviamente no. Sí, pueden ser del mismo capítulo. Bueno, listo chicos. Entonces, estamos charlando. Profe, qué pena, una pregunta. ¿Los enlaces nos dará plazo hasta cuándo? Porque Mañana. es que, Tranquilo, sí, mañana, no se no, es que preocupe. no, Ya está les todo hecho. escribo. Ya Tengo les escribo. problemitas todavía. Listo. Ok, no hay problema. Bueno, Listo, profe. Bueno, bueno, gracias. Feliz noche. cuídate, chaito. Profe, muchas gracias, que pase buena noche. Gracias.